Bienvenidos a esta gran historia, una historia en donde les contaré qué ocurrió en la matanza de Soweto, en Sudáfrica. Agárrense de sus sillas y prepárense para escuchar uno de los fenómenos sociales más increíbles de la historia. Bienvenidos. En 1974, el gobierno sudafricano promulgó un decreto por el que se imponía el estudio del afrikaner en las escuelas del país al mismo nivel que el del inglés. Este idioma era el mayoritario entre la minoría blanca, que controlaba la política y la economía de todo el país. Los estudiantes negros se opusieron a él con el argumento de que aunque lo aprendiesen, seguirían siendo igual de discriminados que sin él. Ellos quieren estudiar en su lengua. Y ese es el inglés. En el township de Soweto, en Johannesburgo, los estudiantes del Instituto de Orlando West planearon una serie de acciones contra esta ley que entró en vigor en enero de 1975. En una serie de reuniones secretas decidieron realizar manifestación en contra de ella. El 30 de abril de 1976, los estudiantes del centro se manifestaron por las calles del barrio que era solo para negros. Además de la abolición del decreto, pedían igual trato y condiciones que sus compañeros blancos. El resto de estudiantes del gueto se unieron a la marcha de aquel día. Tras ella, los jóvenes empezaron a organizarse y a formar grupos y también a elegir líderes. Los escolares recibieron el apoyo del movimiento de conciencia negra Black Consciousness Movement, BCM, el movimiento de activistas anti-apartheid que apareció en Sudáfrica a mitad de la década de los 60 del siglo pasado para cubrir el vacío político creado por el castigo de los líderes del Congreso Nacional Africano, ANC por sus siglas en inglés, y el Congreso Panafricano, que fueron encarcelados y censurados tras la masacre de Sharpeville en 1960. También recibieron el apoyo de los profesores negros. Se formó un comité de acción para organizar una gran manifestación pacífica el miércoles 16 de junio a través de las calles de Soweto, a la cual se invitó a todos los estudiantes del township y otros vecinos. El día elegido, unos 3,000 manifestantes entre estudiantes y profesores empezaron a manifestarse, tratando de evitar provocar a las barricadas que la policía había instalado en el barrio desde el inicio del día. Poco a poco, otras personas se fueron uniendo y se calcula que la marcha llegó a congregar unas 10,000 personas. Algunas fuentes hablan de 20,000, que recorrían las calles con pancartas y lemas como "Abajo el afrikaner" y "Si aprendemos afrikaner, que Vorster aprenda Zulu". Baltasar Johannes Vorster, conocido como John Vorster o B.J. Vorster, era el primer ministro del país en aquel momento. Más tarde, en 1978, sería elegido presidente de Sudáfrica y era un firme defensor de la división racial. Su gobierno, que fue del 1966 al 78, se caracterizó por endurecer las medidas de apartheid y ser responsable además de la matanza de Soweto, de la condena a prisión y a cadena perpetua de Nelson Mandela. Los manifestantes avanzaban con cánticos, bailes y consignas pacíficamente. Ante ello, la reacción de la policía fue lanzar perros de presa contra los escolares. Estos los recibieron a pedradas, que llevó a los agentes del orden a abrir fuego sobre la multitud. Esto provocó el estampido de los asistentes y la pérdida de todo control sobre lo que allí sucedía por parte de los líderes de la manifestación. Los escolares comenzaron a tirar piedras contra los edificios públicos y a correr por todas partes buscando refugio. El gobierno envió unos 1,700 policías más con armas de fuego de largo alcance para dispersar a tiros a la multitud y con órdenes de restablecer el orden a cualquier precio. Los choques entre los cuerpos de seguridad y los manifestantes se prolongaron durante todo el día y hasta bien entrada la noche. El balance oficial de aquella jornada fue de 23 escolares muertos. Sin embargo, la realidad fue muy distinta, ya que los muertos que se contaron llegaron a los 700 y los heridos sobrepasaban el millar. Héctor Peterson, un estudiante de 13 años, fue el primer manifestante en caer muerto. Lo hizo en brazos de su compañero Mbujisa Makubu y ante la presencia de su hermana Antoinette. La fotografía de ese momento, tomada por el reportero gráfico Sam Nsima, se convirtió en un ícono de la lucha de los estudiantes negros sudafricanos. Aquel mismo día, el gobierno sudafricano declaró el estado de emergencia.
Durante los 13 años en que estuvo en vigor, al menos otros 750 jóvenes fueron asesinados, más de 10.000 arrestados y muchos más torturados. Desde entonces, en esta fecha se celebra el Día del Niño Africano, una fiesta que reivindica los derechos de todos los menores del continente. Hoy día, en el cruce donde Héctor Peterson y posiblemente cientos de compañeros más cayeron, se levanta un memorial. Poco tiempo después de estos acontecimientos, el compositor sudafricano Hugh Masekela escribió el tema Soweto Blues, que interpretado por la cantante Miriam Makeba, formó parte del álbum You Told Mama Not to Worry, que se publicó en 1977. La canción ayudó a dar a conocer en todo el mundo lo que aquel 16 de junio de 1976 había sucedido en Soweto. La letra dice así. The children got a letter from the master. It said no more Xhosa, Sotho, no more Zulu. Refusing to comply, they sent an answer. That's when the policeman came to the rescue. When the children were flying, bullets dying, all the mothers screaming and crying. The fathers were working in the city. The evening news brought out all the publicity, just a little atrocity deep in the city. Benigupina matoda, babetubula abantwana, benigupina. 40 años después de aquel acontecimiento, algunos analistas opinan que la lucha de los estudiantes negros, que piden igualdad de oportunidades con sus compañeros blancos, aún no ha terminado en Sudáfrica. Por eso hacen un paralelismo entre los acontecimientos de Soweto y la campaña #FeesMustFall. Esta es una protesta estudiantil que comenzó en octubre del 2015, cuando el gobierno sudafricano anunció un aumento de las tasas universitarias. Las primeras acciones tuvieron lugar en la Universidad de Witwatersrand y pronto se propagaron a la ciudad del Cabo, Pretoria y a la Rhodes, antes de hacerse un movimiento que acabara en todos los centros universitarios del país. La campaña, liderada principalmente por los estudiantes negros, no solo pide que se bajen las tasas universitarias, sino que también lucha porque se destinen más fondos a ayudar a los estudiantes pobres a llegar a la universidad y a políticas que ayuden a transformar la sociedad y acabar con la brecha de desigualdad socioeconómica y racial que caracteriza a Sudáfrica desde los tiempos de la colonia. Benigupina matoda.